¿Se ve? Ahora sí, doctor. Ya, les decía de que tenemos, atiendan por favor, esta es la hormona que está entrando a su receptor. Este receptor está acoplado a proteína G, esta es la proteína G. La proteína G va a activar vía adenilciclasa la formación de AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar la quinasa, en este caso la roquinasa. Esto mismo que es en cualquier célula, digamos, muscular lisa, sucede aquí. Fíjense, aquí tenemos, un momentito, atiendan por favor, vamos a hacer color rojo. Aquí, fíjense, aquí está el receptor. Este es el receptor que tiene de la noradrenalina. Está unido a esta proteína G, que es esto. Esto es la proteína G. La proteína G va a activar a la roquinasa. La roquinasa va a inhibir a la miosina fosfatasa. Esta es la miosina fosfatasa. Y una vez que la miosina fosfatasa está inhibida, entonces no se produce la relajación del músculo liso. La relajación del músculo liso queda anulada y más bien hay una hipercontracción porque sigue activándose la miosina sinasa de cadena ligera que fosforila la cabecita de miosina, como hemos hablado en la anterior clase. Esto produce hipercontracción. Doctor, se le fue el PowerPoint. Dime. Que no se ve el PowerPoint. ¿Esto se ve? ¿Se ve? No, se quitó por un momento. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Por qué no lo comparte lo que es pantalla completa? Porque lo que estás compartiendo es la pantalla solamente de la aplicación de PowerPoint y eso el control no hace visualizar ya. Ah, ya, a ver un momentito. Por favor. ¿Se ve ahora o no? Sí, ya se ve, doctor. Hola. Ya se ve, doctor. Ya se ve. Doctor, si puede, para que se vea en grande la diapositiva, dele arribita donde dice desde la diapositiva actual, bien aquí a su izquierda, arriba, para que se pueda ver la presentación más grande. Ahí arribita, doctor, ahí arribita.
¿Dónde estaba hace ratito? Ahí. Donde dice desde la diapositiva actual, ahí dele clic. Al ladito. El de al lado, doctor. Ahí está. Aquí. ¿Se ve? ¿Se ve completo? Se ve completo. Sí, mami. Sí, puedes hablar. ¿Se ve la pantalla? Vuelvo a darle desde la diapositiva actual, a ver, doctor. Ya sé. Salí a ver el PowerPoint. Escape. Desactiva la voz. Ahora sí se ve, doctor. Ahora sí se ve, doctor. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Ya. Perfecto. Sí, Entonces, por doctor. favor, vamos a continuar, ¿ya? Es un problema.
¿Está bien? Ok. Puedes cambiar cuantas veces quieras. Bueno, vamos a continuar, por favor, su atención, ¿ya? Entonces, cuando se activa la roquinasa, inhibe la miosina fosfatasa. Entonces, siempre va a haber hipercontracción. Entonces, hemos avanzado con los dos grupos. Ahora, esto es lo mismo, esta diapositiva. Aquí nos muestra que cuando es el calcio, se une a la calmodulina, se activa la miosina sinasa de cadena ligera. Esta miosina sinasa va a fosforilar la cabeza de la miosina para la contracción. Ahora, si es que la ROA, entonces se activa la roquinasa. La ROA es un receptor acoplado a proteína G, se activa la roquinasa, y entonces hay inhibición de la miosina fosfatasa, por tanto la contracción permanece. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, ¿se ve mi cursor? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos adelante. Vamos a ver el control nervioso hormonal de la contracción. Fíjense, el músculo liso está controlado por el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos esta gran parte del músculo liso, corresponde a esófago, intestino, etcétera, etcétera. Tiene receptores que van a activar o inhibir. Estos receptores están activados por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático y parasimpático. Ahora vamos a ver eso. Aquí tenemos el control. El simpático para el mecanismo neurológico del movimiento del músculo liso. Ya, pero hemos dicho que no solo es por estímulo nervioso, también puede ser por estímulo local, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos que el simpático, cuando está en el órgano ya que va a efectuar la acción, tiene dos tipos de receptores, alfa y beta. Y el parasimpático tiene el receptor muscarínico, eso que quede bien claro. Entonces, cuando el parasimpático se activa, va a activarse los receptores muscarínicos en el músculo liso. Y cuando el simpático se activa, va a activarse o los alfa-adrenérgicos o las beta-adrenérgicos. Por el momento esto lo vamos a dejar pendiente, las fibras preganglionares y posganglionares a nivel de la médula espinal, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí están los dos sistemas. Y aquí tenemos el simpático, nuevamente, secreta adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina es la que tiene su receptor en los órganos del músculo liso. En algunos casos, cuando se activa el receptor beta, va a producir relajación, y en otros, cuando se activa el receptor alfa, produce contracción. Estamos hablando del simpático, la noradrenalina. El parasimpático, en cambio, la acetilcolina actúa sobre un receptor muscarínico y siempre va a tener una contracción. En algunos casos, inhibición, pero vamos a ver eso de un momentito. Entonces, aquí está la inervación, esta es la médula espinal, y ahí está el parasimpático cráneo sacro, que es uno solo, y aquí son varios nervios del tórax lumbar, ¿no? Todo al nivel de la región tóraco-lumbar salen los nervios que van a ir a inervar. Este es un ejemplo de la inervación del sistema autónomo sobre el músculo liso. Esto que ven aquí son músculos, fíjense, son fibras musculares lisas, es un músculo unitario Entonces aquí hay miles de miocitos lisos que están unidos por los gap junctions, pero entre miocito y miocito tenemos
el plexo mientérico, en los cuales van a ir va a activarse, va a ser activado por el simpático y el parasimpático. Entre los dos van a modular el movimiento, ¿no? Estimula el simpático y va a inhibir, estimula el parasimpático, va a excitar. De igual forma, aquí tenemos las glándulas, que también uno inhibe y el otro excita. ¿Excita qué? Las secreciones sobre la luz intestinal. Las uniones neuromusculares del músculo liso. Así como tenemos uniones neuromusculares de la placa, fíjense, a nivel del músculo liso tenemos los dos tipos de fibras, tanto simpáticas y parasimpáticas. Aquí tenemos el simpático que está entrando. Este es el músculo unitario liso. Entra el simpático y va a inervar a lo largo de todo el músculo unitario. Y el parasimpático entra también al músculo y también va a inervar. Entre los dos, uno va a estimular, en este caso el parasimpático, y va a inhibir el simpático. Las uniones neuromusculares del músculo liso, fíjense, un tipo de inervación del músculo liso es esta, que está inervando superficialmente sobre el músculo unitario. Y el otro es esta inervación que prácticamente un nervio inerva a una del nervio con la fibra muscular, tenemos una sinapsis, pero en cambio aquí no. Y eso vamos a aclarar. Fíjense, tenemos entonces dos tipos de uniones neuromusculares. Las uniones difusas es cuando los neurotransmisores es depositado sobre la pared del músculo liso y mediante los gap junctions se va comunicando el potencial de acción. Y tenemos las uniones de contacto, como su nombre le indica, de contacto. Cada nervio hace una sinapsis con cada fibra muscular lisa. Entonces esto es mucho más fino. La contracción muscular lisa de las fibras multiunitarias es mucho más fina. En cambio, el músculo unitario contraen en bloco virtud a los gap junctions que unen una célula muscular lisa con otra. Aquí tenemos las uniones difusas, secretan su neurotransmisión de la varicosidad. Esto es el nervio simpático o parasimpático. Los dos nervios tienen esta característica. De tramo en tramo tienen un aumento de volumen en el nervio que está desprovisto de ¿qué? De membrana, de células de Schwann. Aquí no tiene células de Schwann, queda calvito. ¿Por qué? Porque a ese nivel se une con el músculo liso, o sea, ahí tienes receptores y ahí sale, en este caso, la acetilcolina o la adrenalina. Igual aquí, ¿no? Aquí está el músculo liso, ahí están los receptores. Entonces, el nervio autónomo de tramo en tramo tiene unos abultamientos que se llaman varicosidades. Estas varicosidades contienen los neurotransmisores que salen con el estímulo y van a ir a su receptor. ¿Para qué? Para que el calcio entre al músculo liso y produzca la contracción. Entonces tenemos dos tipos de uniones. Las difusas secretan su neurotransmisión sobre el recubrimiento del músculo liso unitario. Y las uniones de contacto, en ese caso, las varicosidades, o sea, estos abultamientos, van a depositar su neurotransmisor virtud a una sinapsis. Aquí tengo un dibujito mucho mejor. Fíjense, aquí tengo las uniones neuromusculares, unión difusa. Viene por aquí el estímulo, ¿no?, del sistema nervioso y aquí está. Este es el músculo liso unitario. Los gap junctions hacen que, aunque aquí están los receptores a este nivel y salen por el estímulo, digamos, de nuestro nervio parasimpático, la acetilcolina, pero estos estímulos que llegan a esta superficiales de células musculares lisas, se despolarizan, perdón un momentito, me he ido al otro lado, se despolarizan, ¿no es cierto? Y la despolarización pasa de una sola fibra muscular a otra célula fibra muscular, por los gap junctions va pasando la despolarización. Entonces, conforme va pasando la despolarización a todo el músculo unitario, va a haber una contracción muscular lisa lenta, pero fuerte, porque son miles de millones de célulitas que están unidas
por los gap junctions. En este caso, la unión neuromuscular es difusa, porque solamente a este nivel superficial hay la secreción de neurotransmisores. Las de aquí, las del medio, fíjense, no reciben directa estimulación, solamente las superficiales. Pero la estimulación de estas células superficiales pasa, virtud a los gap junctions, la despolarización a los otros células musculares lisas y se produce la contracción. No pasa así en la unión neuromuscular del músculo multiunitario. Aquí las células están separadas y se llama uniones de contacto. ¿Por qué? Porque en este caso la fibra nerviosa conecta directamente con las fibras. Fíjense cómo entra y está conectando, cómo entra, conecta, cómo entra, conecta. O sea, la unión del nervio con las fibras musculares lisas multiunitarias es prácticamente directa. En cambio, en la difusa, como su nombre lo indica, difusa, los neurotransmisores van a estimular, por decir así, una capa superficial. Esto se transmite por los gap junctions, ¿ya? Entonces, ojalá que me estén entendiendo. ¿Alguna pregunta? Levantan la voz. Cualquier cosita, levantan la voz. ¿Me están escuchando, no? Hola. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Ahora, tenemos dos sustancias que estimulan el músculo liso, la noradrenalina y la adrenalina. Nuevamente aquí tenemos el músculo liso, aquí está el sistema nervioso central y el simpático tiene una cadena ganglionar, ¿no? La cadena simpática, cadena ganglionar simpática a los lados de la médula espinal. Allí se produce, esta es la neurona preganglionar y esta, la postganglionar va a ir a estimular el músculo liso. En cambio, en el parasimpático, directamente del vago, no tiene ninguna esa es la misma preganglionar, todo el largo del vago, hasta que llega al músculo liso, y allí se conecta con la neurona postganglionar parasimpática, que es la que va a ir a inervar el músculo liso. En ambos casos, la neurona postganglionar, pero la diferencia es de que en el caso del parasimpático, el vago recorre todo el espacio hasta llegar al órgano. En cambio, en el simpático, hace una sinapsis, bueno, hace una estación, ¿no? Una sinapsis en la cadena ganglionar de la médula espinal, y ahí la neurona postganglionar sale y recién va a llegar al músculo liso, ¿ya? Vamos adelante. Vamos a ver el potencial de acción del músculo liso. El músculo liso tiene potenciales en espiga y en meseta. Aquí tenemos un dibujito del potencial en espiga, es en puntita, es este mismo potencial, fíjense, estos potenciales en espiga son potenciales que mueven el intestino, en este caso, el intestino, la célula muscular lisa. Este es el potencial en espiga. Aquí tenemos potencial en espiga y potencial en meseta, ¿no? Fíjense el potencial en meseta. Entonces, este potencial en espiga es prácticamente de todas las células musculares multiunitarias, y este potencial, en espiga, ¿no? Este en meseta es propia del útero y del músculo estriado cardíaco. El útero, el músculo liso uterino, tiene esta configuración de una meseta. La meseta es por el retardo. Aquí tenemos canales de calcio que lentamente entran, y ese retardo de entrar al líquido intracelular hace una meseta, ¿ya? Igual sucede con el corazón. En cambio, del resto, fíjense, tenemos estos potenciales típicos en espiga. Ahora, ustedes van a ver algo grueso aquí, ¿no es cierto? Aquí vemos como unas ondas gruesas basales, de la cual nacen el potencial de acción. Entonces, estas ondas se llaman ondas lentas, estas que están aquí. Estas ondas lentas no son potenciales de acción. Este que sale de la onda lenta es el potencial de acción. Entonces, fíjense, aquí tenemos las ondas lentas. Las ondas lentas están a lo largo del intestino, es porque se abren y se cierran en forma de marcapaso los canales de calcio y van entrando, pero no lo suficiente. Fíjense, tenemos estas ondas no llegan al umbral, entonces no llegan a producir ningún potencial de acción, pero cuando llegan al umbral de excitación
del músculo liso se produce el potencial de acción. Aquí tengo un dibujito. Fíjense, estos son ondas lentas que todo el tiempo está produciendo en el músculo liso. Cuando la onda lenta llega al umbral, este es el umbral, ¿no es cierto? Y va a producir potenciales de acción. Estos que son en aguja son potenciales de acción del músculo liso. Entonces, si digamos el intestino no llega al umbral, la onda lenta se queda como onda lenta, volvamos atrás, se queda simplemente como onda lenta y está en reposo. Cuando esta onda lenta llega al umbral, se produce el potencial de acción. Ahí tenemos ya el movimiento intestinal peristáltico claro. En tanto, simplemente es como un temblor. Fíjense, es como un temblor, son equivalentes a ondas lentas, pero no hay potencial de acción. Aquí se produce potencial de acción porque está contrayéndose. Entonces, cuando, repito, las ondas lentas no tienen no tienen ningún efecto en el movimiento, excepto un leve temblor, porque hay ingreso y salida de iones calcio de la célula muscular. Pero cuando eso llega al umbral, entonces descarga el potencial de acción en espiga, y cuando se mantiene el umbral, entonces va a acontecer varios potenciales de acción simultáneos. Cuanto más se mantenga el umbral, más potencial de acción y más potente va a ser la contracción, ¿ya? O sea, el umbral es de menos 35, quiere decir que esto, menos 20, menos 25, y justo llega a menos 35 y se descarga el potencial en espiga del músculo liso. Entonces, eso es, ya, por favor, no sé si hay alguna pregunta, levantan la voz. Vamos lamentablemente, ha habido, me hubiese gustado estar allá para poder explicarles mucho mejor, pero vamos a intentar hacerlo desde el internet. Vamos a ver la contracción del músculo liso sin potencial de acción. Parecería una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede haber si el potencial de acción, si la despolarización, no se olviden que en el potencial de acción la despolarización es igual a contracción, pero llamamos potencial de acción cuando hay despolarización y depolarización, ¿no es cierto? En este caso, las fibras pequeñitas del ojo, la pupila, ¿no es cierto?, los músculos piloerectores, contraen sin potencial de acción. Simplemente abre el canal, fíjense, aquí tenemos, esto es el iris de los ojos, ¿no? Los músculos ciliares del iris van a contraer y se achica la pupila, ¿no? Entonces el parasimpático contrae. Pero cuando hay oscuridad se dilata la pupila. Entonces, ¿por qué se dilata? Porque estos músculos radiales del iris, que están inervados por el simpático, se contraen. Entonces, en la pupila, en el ojo, tenemos contracción de dos tipos. Uno, del parasimpático para la contracción pupilar en la luz intensa, y para la midriasis, en la cual actúa el músculo simpático, ¿ya? Cualquier pregunta levantar. Estos son contracción sin potencial de acción. ¿Por qué sin potencial de acción? Voy a tratar de ser un poco claro en eso. El potencial de acción, fíjense, tiene eh, despolarización y depolarización. En este caso solamente hay despolarización. Entre el calcio se despolariza y se contrae. Listo, pare de contar. Y luego de eso, nuevamente se vuelve a salir el calcio. O sea, no hay el proceso de despolarización como tal con salida del potasio. Porque las células son pequeñitas, ¿no? Estamos hablando de arteriolitas pequeñas que están previamente al capilar. Entonces ellos, muchos en lugar del ojo, en lugar de la laringe, son células musculares lisas que se contraen sin potencial de acción. Solo es la despolarización. Y estos canales del calcio en esas células se abren por dos factores, por factores químicos, tisulares locales, y por hormonas. Esos dos factores abren a esos niveles de la microcirculación, bueno, antes de la microcirculación, las arteriolas, también en los músculos ciliares del ojo, etcétera, ¿no? En los piloerectores,
Solamente en esas células musculares lisas el estímulo abre la entrada de calcio y conforme el calcio entra se contrae. Luego el calcio se sale y se terminó la contracción. No hay despolarización. Contracción del músculo liso sin potencial de acción. ¿Cuándo decimos que hay potencial? Cuando hay despolarización y despolarización. En este caso no hay despolarización, simplemente despolarización. Repito, se despolariza y hay contracción. Termina de contraerse y el calcio se sale y listo. No hay salida de potasio como tal, ¿no es cierto? No hay nada. Por eso se dice contracción sin potencial de acción. Repito, eso está provocado por factores químicos como la hipoxia, por ejemplo, que es local, el exceso de CO2 y los iones hidrógeno. Los tres casos producen una dilatación, ¿no? O sea, una dilatación, una relajación del músculo liso. Y las hormonas, noradrenalina, adrenalina, angiotensina 2, endotelina, pueden provocar contracción y algunas veces relajación dependiendo de los receptores. Aquí tenemos, por ejemplo, las influencias de este musculito, ¿no? Influencias locales, el tono, influencias reflejas, los nervios constrictores, los dos. En un caso puede haber una constricción de los nervios simpáticos, en otro caso puede haber Gracias, mami. local hipoxia, ¿ya? Cualquier pregunta, levantan la voz, por favor, ¿ya? Vamos a ver el origen de los iones calcio que causan la contracción. Fíjense, el calcio procede del LEC. Aquí afuera, aquí está calcio. Aquí adentro también hay calcio en el retículo sarcoplásmico. Pero para que se produzca la contracción de esta celulita, lo que tiene que haber es ingreso del calcio, porque el calcio del retículo no, aquí está el retículo sarcoplásmico. El calcio no es suficiente. Tiene que haber ingreso de calcio del LEC. Entonces, cuando entra, estas hendiduras que tiene la célula muscular lisa es el rudimento de los túbulos en T del músculo estriado. O sea, fíjense, estas hendiduras son los que por ahí entra el potencial de acción y está ahí precisamente el retículo sarcoplásmico que tiene el calcio. Cuando viene el estímulo, el retículo sarcoplásmico suelta su calcio, pero también se abren los canales de calcio a ese nivel. Entonces, entra el calcio, pero también suelta el calcio el retículo sarcoplásmico y se produce la contracción, ¿ya? Entonces, esa es a líneas generales lo que estamos avanzando hoy. ¿Alguna pregunta? Estas hendiduras dentro del músculo liso, no dentro, por ser en la membrana celular, estas hendiduras se llaman caveolas, ¿ya? Y eso está claramente, digamos, en la membrana celular, se ve estas hendiduras que son el análogo de los túbulos en T. El túbulo en T sirve para que entre el potencial de acción. Y aquí también el potencial de acción viene y va a estimular la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, que son estas, y se van a abrir los canales de calcio para entrar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Hola. Todo claro. Sí, doctor, todo bien, todo bien. Hay que volver a leer. Siempre es dificultoso. Nos hemos acostumbrado a estar allá y después de un año estoy, creo, dando vía virtual. Vamos a ver el sistema nervioso autónomo. Denme una media horita más y vamos a concluir rápidamente. El sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Ya todos hemos estudiado, creo, 3 veces, una en anatomía, en histología y ahora nuevamente en fisiología. Gracias al sistema autónomo nosotros podemos controlar, bueno, no nosotros, nuestro sistema nervioso en forma autónoma controla todos los órganos internos, controla la presión, controla el corazón, controla la digestión, etcétera. Entonces, fíjense, actúa tan intensamente que cuando se estimula en forma rápida, el simpático puede duplicar la frecuencia cardíaca en 3 a 5 segundos, ¿no?
y en 10 a 15 segundos puede aumentar la presión arterial. Entonces, 15 segundos no es nada, y sin embargo la presión puede aumentar porque el simpático, virtud la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Aquí tenemos las reacciones, aquí dos individuos están peleándose y el simpático en los dos está circulando a más, ¿no es cierto? En endocrino vamos a ver que la acción del simpático se acompaña de la secreción de corticoides y glucosa, ¿no? Va a haber hiperglicemia, va a haber corticoides, entonces estrés, ¿ya? Y cuando hay tranquilidad, como en este caso, una señorita está comiendo con este joven, charlando amenamente, este espacio es necesario para la digestión. ¿Por qué? Porque el parasimpático es el que estimula la secreción de jugos gástricos y la digestión placentera. Entonces, si uno está así enojado, es mejor no comer. Si uno está tranquilo y charlando, entonces hay que comer, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay buena digestión, ¿ya? Ahora, esto vamos a ir viendo, fíjense, aquí está un recordatorio. Tenemos el sistema nervioso autónomo, se divide en simpático o toracolumbar, porque a partir de las columna torácica empieza a emerger los nervios, esta es la cadena ganglionar simpática, ¿no? Y la cadena ganglionar simpática a ambos lados, aquí está solamente un lado, a ambos lados, a este lado más tenemos la cadena ganglionar simpática, desde T1 a L2, fíjense, desde T1 van saliendo y forman ganglios. Estas son las fibras preganglionares y estas son las postganglionares. Y el parasimpático emerge del cerebro, ¿no? Fíjense, el nervio vago emerge y junto baja y inerva tanto el tórax como el abdomen. Y a nivel pélvico tenemos los segmentos medulares sacros, S2, 3 y 4, y de aquí salen S2, 3 y 4, la parte sacral del nervio del parasimpático sacro, ¿ya? Entonces, juntos van a controlar una serie, fíjense esto, van a controlar la distribución del flujo, el mantenimiento de la perfusión tisular, la presión arterial, cómo está compuesto el LEC, el gasto de energía metabólica, el control del músculo liso visceral, la motilidad, secreción gastrointestinal, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la temperatura corporal, el músculo cardíaco, etcétera, etcétera. Fíjense, en un caso, todo esto va a ser controlado por el autónomo. El simpático va, en unos casos estimula y en otros casos inhibe, como vamos a ver. Y entonces, eso es lo que se encarga el sistema nervioso autónomo. Fíjense, esto es un recordatorio de anatomía, volviendo atrás para que no se olviden. Fíjense, este es la médula espinal debajo de las vértebras y está emergiendo ahí las fibras preganglionares de la médula espinal formando una cadena ganglionar a ambos lados, aquí y aquí, ¿no? Entonces, esta es la fibra preganglionar y esta es la fibra postganglionar. Eso es el simpático. Ahora, fíjense aquí lo mismo. Aquí está este rectángulo, es la médula espinal. Ahí nace la fibra preganglionar y ahí tenemos el gran ganglio autonómico a un lado de la médula y el postganglionar, ¿no? Que va a ir al músculo liso, en este caso el efector. En cambio, el parasimpático, el vago es uno solo que nace a nivel cráneo y baja por el tórax y abdomen hasta el músculo liso. ¿Y dónde tiene el post? Aquí hemos visto, nace en el simpático, en la médula, y tenemos en el ganglio, nace el postganglionar. Antes era neurona preganglionar. En cambio, el parasimpático es solamente preganglionar hasta el efector, hasta la glándula, hasta el músculo liso. Allá se conecta con el postganglionar, que está en el mismo órgano efector. Entonces, esa es la forma de trabajar en nuestro sistema nervioso. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? El parasimpático, cráneo y sacro, y el simpático toracolumbar, ¿no? Y aquí tenemos el de la médula sale, y ahí tenemos la cadena, esto es cadena ganglionar simpática, y el postganglionar, va hasta el órgano. En cambio, el cráneo sacral va directo, ¿no? Desde el cráneo hasta el órgano efector, y ahí tenemos el postganglionar. En cambio, el simpático tiene simpático
preganglionar, que es conecta con la neurona postganglionar en cada ganglio simpático y sale la neurona hasta el órgano efector, ¿ya? Esto hemos visto. La distribución del simpático es diferente que la del parasimpático. El simpático está distribuido según las metámeras del nacimiento. En el nacimiento nosotros tenemos una distribución de nervios periféricos y del simpático que acompaña la posición fetal o hincada del bebito, ¿no? Y si nosotros a un adulto lo hacemos en esa posición, queda así. Toda esta parte torácica se extiende hasta el último dedo, también hasta el dedo meñique de la mano. Igual aquí tenemos los cervicales, igual por el brazo hasta la mano. Entonces, aquí ¿qué está aquí? Aquí está el corazón. Cuando el corazón se altera, duele el brazo, duele el cuello, duele toda esta parte. Cuando uno dice me duele el cuello, me duele la parte interna del brazo, es generalmente porque hay un problema cardíaco. Por las metámeras, tienen una distribución los nervios que respetan las metámeras a nivel de feto, ¿ya? Entonces, cuando uno se pone de pie, ya es medio irregular. Fíjense, aquí la mano está abajo y aquí está conectada con el hombro, ¿no es cierto? Entonces, los dermatomas van a explicar los dolores deferidos, porque uno puede sentir dolor aquí y el problema es aquí más bien. Entonces, hay un dolor referido. Hay un problema aquí y uno lo siente aquí. ¿Por qué? Porque los dos van a confluir sobre el mismo nervio. Eso lo voy a explicar en clase mejor dibujando, ¿ya? Vamos adelante. El parasimpático se origina en los pares craneales del cerebro, ¿no es cierto? Ahí está. Va a controlar la musculoesquelar, el esfínter pupilar, ¿no? Los glándulas salivales, lagrimales, etcétera. El corazón, estómago, intestino, etcétera, ¿no? Fíjense, eso es el parasimpático. Cráneo, y a nivel sacro tenemos otro tanto, el pélvico, que tiene, ¿no? Inervación de la segunda parte del colon, recto y ano, y también la vejiga, el detrusor, las esfínteres y los órganos sexuales. Entonces, eso es el parasimpático. Entre los dos se van a modular toda actividad de estos órganos. Entonces tenemos dos tipos de receptores en el sistema nervioso autónomo, sistema colinérgico y adrenérgico, ¿no? Y aquí tengo estos dos sistemas. Fíjense, los receptores, aquí tenemos la neurona preganglionar simpática, el ganglio donde nace la neurona postganglionar y llega al músculo liso que es el efector. Pero para eso tiene un receptor adrenérgico. Entonces, esta adrenalina va a provocar en el músculo liso generalmente inhibición, como vamos a ver. Entonces, esa es la cosa. Ahora, las neuronas simpáticas y parasimpáticas están acoplados a proteína G. Fíjense, entonces, tenemos dos tipos de receptores en el sistema nervioso. Los receptores ionotrópicos que hemos avanzado, que solamente es parte, en este caso, del parasimpático, porque el parasimpático tiene sus receptores nicotínicos y ionotrópicos, pero la mayoría de los receptores a nivel de órganos son metabotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el receptor, aquí este receptor de acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático, va a estimular este receptor, que es metabotrópico, que está unido a proteína G. La proteína G tiene tres partes, alfa, beta y gamma, alfa, beta y gamma más bien, y cuando va a activar algo, la porción alfa se separa. Fíjense aquí, la porción alfa está aquí. Se separa la porción alfa y en este caso abre la puerta de un canal iónico, ¿no? Fíjense, aquí va a entrar el canal iónico y puede entrar aquí, qué sé yo, calcio, ¿no? Sodio. Pero puede irse al otro lado y puede activar una enzima, ¿no? La adenilciclasa, y se activa el segundo mensajero para activar alguna enzima intracelular. Este es el receptor metabotrópico, entonces
es el responsable de todas las respuestas del sistema parasimpático en el sistema nervioso autónomo. Aquí tengo otro dibujito que después de esto creo que no van a poder confundirse nunca más. Los receptores ionotrópicos son los clásicos de la placa neuromuscular. ¿Se acuerdan que viene la acetilcolina? Receptor y abre los canales de sodio, despolariza, ¿no? Eso sabemos del ionotrópico, eso es de la acetilcolina, en este caso, del sistema parasimpático. En cambio, los metabotrópicos son receptores que están acoplados a proteína G. Entonces, tenemos el lugar donde va a entrar la hormona y ahí está la proteína G. Entonces, si este receptor ordena activar un segundo mensajero, entonces se va a ir a este lado, vía adenilciclasa, va a activar el AMP cíclico, que va a liberar calcio, que va a fosforilar proteínas, o va a haber otros efectos, ¿no es cierto? Este lado. Aquí no hay ninguna apertura de canales, aquí lo que hay es activación de liberación de calcio, fosforilación de proteínas u otros efectos. En cambio, este mismo receptor metabotrópico puede ir a abrir un canal. En este caso, va a haber cambios en la excitabilidad. Entonces, los receptores metabotrópicos son los más importantes. Estos receptores metabotrópicos son compartidos tanto por el sistema simpático y parasimpático, pero las acciones son totalmente diferentes. Y aquí está el dibujito que les traje la otra vez, ¿no es cierto? Aquí viene el primer mensajero, que es la hormona. Aquí está la proteína G, la porción alfa se separa, activa la adenilciclasa y forma el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que va a activar la proteína quinasa. En este caso, la ROQ quinasa que hemos visto hace un momentito, ¿ya? Vamos a ver los receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos se subdividen en nicotínicos o ionotrópicos, ¿no? Receptores nicotínicos o ionotrópicos. Es propio de la placa neuromuscular. Y los receptores muscarínicos, asociados a proteína G, que son controlados por el autónomo a nivel del músculo liso. Aquí está la localización. Receptor de muscarínico, M1, M2, M3. Tenía más, hay M4, M5, pero como esto es súper light, esta fisiología, les voy a exigir de estos tres receptores nomás, M1, M2, M3, porque son los más importantes. El receptor muscarínico parasimpático M1 se localiza en el cerebro y en el tracto digestivo. Actúa en los procesos cognitivos, en la memoria, y aumentan la secreción gástrica. Los M2 actúan en el cerebro, corazón, pulmón, el sistema digestivo y detrusor. Y aquí está lo que hace: disminuye la actividad cardíaca, broncoconstricción, aumenta la motilidad gástrica, contrae la vejiga. Entonces, esto es M2. El M3 está ¿dónde? Está en la tráquea, está en los pulmones, sistema digestivo e en el detrusor. Y provoca vasodilatación, aumenta las secreciones gástricas, broncoconstricción, etc. Y finalmente, el receptor nicotínico que hemos avanzado es ionotrópico y es en la transmisión neuromuscular. Es la placa neuromuscular que se ocupa de la contracción muscular, ¿ya? Esos son los receptores colinérgicos. Los receptores adrenérgicos pueden ser de dos tipos: alfa receptores y beta receptores adrenérgicos. La misma epinefrina es la adrenalina. Entonces, la adrenalina vía alfa receptores puede provocar vasoconstricción. La misma adrenalina vía beta receptores va a provocar vasodilatación. Entonces, receptores alfa y beta, están distribuidos en los vasos sanguíneos, arteriolas, corazón, bronquios, pulmones, etcétera, etcétera, y esos ya aquí entra un poco de memoria, pero también tienen que entender cómo funciona, ¿ya? Están los receptores alfa, están los beta, tenemos beta 1 que está en el corazón, nódulo sinoauricular, sistema de conducción, el beta 2 que está en los vasos sanguíneos musculares, bronquios, útero, sistema gastrointestinal. Aquí están los receptores beta, ¿no? Y sus antagonistas, ¿ya?
Esto es del simpático. Fíjense, no se olviden de esta figurita. El simpático es prácticamente lo que hace huir o hace pelear a una persona. Aquí, ¿qué van a ver? En el simpático, cuando uno está asustado o quiere escapar, se dilata la pupila. Cuando está enojado, se dilata la pupila, ¿no es cierto? Y fíjense, aquí van a ver ustedes, sus ojos están dilatados, ¿no? Ahí están sus ojos dilatados. Hay piloerección, ¿qué quiere decir? Que los pelitos van a erectarse, especialmente de los brazos, hay piloerección. Aumenta la actividad cardíaca virtud a B1, B2, son receptores que aumentan la frecuencia cardíaca. Aumenta la presión por los receptores alfa 1 que están en los vasos sanguíneos. Hay una broncodilatación por el sistema simpático, por los receptores beta 2 que van a dilatar los bronquios. Glucogenólisis para aumentar la glicemia. Aumenta el peristaltismo, inhibe el peristaltismo porque está escapando, en ese momento no es importante, sino más bien los músculos tienen que actuar, inhibe la contracción de la vejiga. Entonces, eso es lo que hace el simpático. Esto quiero que aprendan, tenemos los receptores adrenérgicos y su función, aquí están receptores alfa y beta adrenérgicos. Aquí está lo que hace alfa 1, etc. Esto está en el libro. Esto nomás, más de esto no es ni el 10% de los receptores del cuerpo. Pero les voy a exigir solamente estito que sepan dónde está el alfa 1, alfa 2 y de beta, ¿no? Beta 2, beta 1. Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, vamos a quedar por esto porque lo que viene es un poquito importante. Aquí vamos a quedar en el efecto de la estimulación simpática y parasimpática sobre órganos. Vamos a quedar aquí.